Las ensaladas, las lechugas, estas orejadas de burro, las plantamos a finales de octubre o primero de noviembre. En octubre no es normal que hiele, pero recuerdo que algún año ya pasamos el día antes que hacía 20 grados de temperatura y al día siguiente estábamos a 10 bajo cero. Todo lo que había en el huerto se quedó... Me acuerdo que las borrajas quedó una mancha negra que desaparecieron. Claro, 30 grados de diferencia en una noche. ¿Qué haces ese hueco ahí para echar el agua, no? Sí, para echar el agua aquí, porque si no se iría para abajo. Estas ensaladas se llaman oreja de burro porque tienen las hojas largas y se plantan ahora y se cogen para la primavera. Sí. Las otras ya se pueden plantar para febrero o así, ya se pueden plantar otras lechugas. ¿Y esas que se plantan en febrero cuando se...? Aquellas que se plantan en febrero las llamamos maravillas de verano, que son con las hojas arrugadas y las que pones primeras se hacen como grumos, ¿sabes? Ajá. Se agruman. ¿Y cuando se recolectan esas? Aquí después todo el verano. Todo el verano hasta el otoño. Las cebollas, como la tierra está húmeda, apretándoles un poco la tierra vale, pero las lechugas hay que regarlas porque no, si no se morirían. Las cañas generalmente se cortan en la mengua de enero, aunque ahora no es tan importante como antes, pero antes como se las empleaban para hacer cañizos, el cortarlas en la mengua era importante. Ahora, como solo se emplean un año, pues ya no es tan importante, pero vamos, generalmente se cortan para la mengua de enero, sí. Cuando caen esas heladas, las lechugas crecen poco, o sea, realmente se mantienen vivas. En cuanto desaparecen los hielos, empiezan a crecer más deprisa. En el huerto hay productos que aguantan mucho el hielo, otros que no lo aguantan nada. Por ejemplo, los calabacines, las judías, todo eso, en la primera helada que cae ya se quedan negros. Las coles aguantan mucho, por eso antiguamente para el invierno lo que más plantaban eran coles. Cuando llega el mes de febrero, pues ya hace menos frío y ya las lechugas empiezan a crecer más, igual que los bisaltos, las habas. Si no se han plantado en noviembre, también se pueden plantar las lechugas en febrero, para así recolectarlas en el mes de mayo, abril o mayo. Tenemos agua abundante porque hay un azú que se eleva el agua del río y baja por una acequia que tenemos, la acequia madre que la llamamos. Allí regamos por inundación. En Proaño lo que llamamos regar por inundación se denomina regar de pie. Siempre se ha regado allí por inundación o de pie, pero ahora tienen instalaciones más modernas y riegan por aspersión. En los huertos algunos lo hacen por goteo. En el invierno pues hay que regar menos porque lógicamente la tierra se seca menos, pero en cuanto ya llega la primavera pues hay que regar más a menudo.
Bueno, el problema de los huertos es que las malas hierbas crecen más deprisa que las plantas. Entonces, si no se maigan o se entrecaban, que se suele decir, pues claro, las plantas no crecen tanto porque la hierba chupa la sustancia y le quita el sol también y la ventilación. Entonces esas malas hierbas hay que entrecavarlas o maigarlas, que decimos allí. Las hierbas estas se entrecaban o se maigan con unas azadas pequeñas para que no pesen mucho y se puedan manejar más fácilmente. Y por allí unas azadas las llamamos jadas. Jadas, jadicos, jadones, los grandes. Las lechugas que plantamos en noviembre, pues cuando llega el mes de marzo o abril ya han crecido bastante y se suelen recolectar pues entonces en abril. Y se le llama oreja de burro porque es una lechuga que tiene las hojas muy largas, similares a lo que puede hacer una oreja de burro. Esta hierba ya la maigué yo hace 15 días. Pero mira, como ha llovido, bueno, vamos a coger alguna cubierta. Las lechugas que nosotros conocemos en Poleñino como oreja de burro también les dan otro nombre como lechuga romana, aunque allí siempre se les ha dicho oreja de burro. ¿Esta qué variedad es? Estas se llaman oreja de burro. Vale. Lechuga oreja de burro. ¿Es la que sueles poner siempre o pones otras variedades? Son las que se ponen en el otoño para cogerlas ahora. Ah, Ahora más adelante ponemos unas que llaman maravillas de verano, que les cuesta más de subirse. vale. Porque estas ahora, si se plantara de estas, se subirían enseguida. ¿Vale? Las hojas de dentro se parecen a una oreja de burro, que de ahí viene el nombre, ¿ves? Pues cuando yo era niño ya se plantaban de estas, pues como ahora se plantaban en noviembre. Esta es una lechuga que si la pones ahora cuando va a hacer calor, pues no daría resultado porque se subiría enseguida. Ahora para el verano pues ponemos la que llamamos maravilla de verano, que esa aguanta mucho el calor, le cuesta de subirse. Sobre todo las primeras, las que se planten, las de maravilla de verano que se planten ahora,
se hacen como grumos, se agruman, ¿sabes? Porque crecen más despacio. Las que pones más para el verano, pues como crecen más deprisa ya no les da tiempo a agrumarse.